Primero, quiero darles la más cordial bienvenida a todos y todas por estar conectados en esta noche con nosotros. A nombre del grupo logístico PML y Jax, es muy importante para nosotros tener este espacio en el cual podamos poner en contexto los últimos cambios normativos que nos desafían, podríamos bien decir también que nos ponen en jaque en este juego del ajedrez aduanero y logístico. ¿Por qué? Porque se han dado una serie de cambios en los últimos meses que responden también a una serie de cambios a nivel macro de la propia SUNAT como ente regulador. Y estos cambios hoy en día tienen ya fecha, tienen ya un proceso, tienen un nombre y un apellido que lo que hacen es redimensionar el proceso como nosotros los teníamos conceptualizado hasta la fecha. Es decir, el proceso cambia y con el cambio del proceso van a cambiar también una serie de acciones, una serie de validaciones, una serie de tiempos, de plazos, porque de no adaptarnos, y esa es la palabra creo más importante, si no nos adaptamos a este proceso, a este cambio, podríamos tener contingencias negativas de orden económico, como multas, como sanciones, infracciones que ya están correctamente tipificadas en la Ley General de Aduanas, su reglamento y su actualizada tabla de sanciones. Eh, veo por ahí que alguien comentó que no se escucha, ¿no se escucha? Está... Sí, sí, perfecto. Sí, ahí ajustemos un poco los micros, por favor. Perfecto. Entonces, dentro de ese contexto, hoy me acompaña la doctora Jacqueline Guaranga, representante aduanero de Grupo PML, con quien vamos a compartir este espacio en dos dimensiones. La primera, para ponernos en contexto global y local, sobre todo, de cómo llegamos a este momento. Y segundo, ya aterrizándolo en el punto más crítico, podríamos llamarlo, del proceso, que es el medio de pago. ¿Y por qué enfocamos este punto como el más crítico? Por la correlación que tiene con la sanción más alta que existe hoy en el mercado, que es la multa del 30% del valor de la mercancía. Bueno, del valor FOB de la mercancía. Y es una multa cuantiosa. Imagínense, si tenemos mercancías que sobrepasan los $100,000, estamos hablando de multas gigantescas, ¿no? Pero no vamos a obviar también los otros cambios importantes que se están dando, como la validación documentaria a través de la transmisión de documentos previo a la numeración, algo nunca antes visto. Y esto también tiene un sentido, esto también tiene una explicación y por eso queremos explicar por qué se está dando esto, qué es lo que busca la administración aduanera con esto y cómo, cómo nosotros tenemos que estar conectados precisamente a este nuevo modelo de fiscalización. Yo sé que seguramente van a aparecer muchas preguntas, podemos irlas colocando ahí en la caja de comentarios. También al final vamos a tener un espacio para absolver todo tipo de consultas. Hemos tratado de estructurar la presentación de hoy lo más ejecutiva posible, porque sabemos muy bien que el tiempo es oro y el tiempo de todos ustedes es oro, por supuesto, así que tenemos que cuidarlo como corresponde. Habiendo hecho esta pequeña introducción, empezamos a compartir la presentación que hemos preparado para ustedes. ¿Se visualiza mi pantalla? Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, comenzamos con nuestra presentación de hoy. Listo. ¿En qué momento nos encontramos? Nos encontramos en un momento global en donde la inteligencia artificial y la digitalización de procesos a través de la interoperabilidad de plataformas. Esto quiere decir que las plataformas en general puedan conversar entre ellas, pero cuando hablamos de plataformas, ¿qué plataformas? Sobre el control aduanero nos referimos a las plataformas gubernamentales que tienen incidencia en el control. Entonces, el Perú no es ajeno a esta corriente, que más que una corriente es el momento en el cual nos encontramos. Aduana se ha preparado desde hace muchísimos años para este momento. Tanto es así que cuando llegó la pandemia,
quien estaba más preparada para los procesos de digitalización y de interoperabilidad de sistemas era la propia aduana. Le ganó el momento al sector privado donde todavía veníamos haciendo procesos manuales como los vistos buenos. Recordarán ustedes los documentos de transporte, los BLs, las guías aéreas, que eran físicas, había que recogerlas. Hoy eso quedó en el pasado. Hoy, salvo los certificados de origen de algunos tratados, como el de China, por ejemplo, o el de Europa, que siguen siendo en el formato físico, el resto son autofirmantes o se pueden emitir a través de una plataforma electrónica como son los certificados de origen de la Alianza del Pacífico, que las tramitamos a través de la ventanilla única de comercio exterior. Entonces, hemos entrado a una corriente de digitalización, inclusive los archivos que se conservan nosotros como operadores de comercio exterior, despachadores de aduana, también los tenemos que reportar en un formato digital. Todo se ha digitalizado y el control aduanero también se ha digitalizado. Producto de este constante cambio, una constante adaptación de la aduana, consideremos que todos los años el universo de exportadores, pero sobre todo el universo de importadores ha venido creciendo. Hemos cerrado el 2024 con cerca de 40.000 empresas o RUCs que han hecho por lo menos una importación, y eso nos puede dimensionar que el universo de control de la aduana crece geométricamente y su recurso humano para controlar crece aritméticamente. Esto nos quiere decir que la aduana encontró en el uso de la digitalización de procesos de las plataformas electrónicas una herramienta para poder identificar o visualizar de mejor forma aquellos puntos de riesgo a donde tiene que enfocar su organismo de control. Dentro de esos indicadores de riesgo encontró una serie de oportunidades de mejora, pero estas oportunidades de mejora responden también a cambios normativos y es por eso que hemos visto en los últimos meses una serie de cambios. Es así que hace poco, en octubre del 2024, nace el Decreto Supremo 198-2024, Economía y Finanzas, un decreto supremo que resume todos los cambios que habían habido hasta el momento, cambios enfocados al control. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, aduana había fortalecido sus áreas de control, había inclusive desglosado o reorganizado su aparato de control. Vamos a ver en breve un organigrama de cómo funciona el área de control de la aduana y van a ver algunas cosas que les van a llamar mucho la atención. Pero tenía que realizar cambios normativos para poder llegar a ese nivel de control. Este decreto 198-2024 nace en base a un sustento técnico. ¿Cuál era el sustento técnico? Que, recordemos, cuando en el 2018 el despacho, como todos lo conocíamos, el despacho de importación, nace la obligatoriedad de hacerlo anticipado, es decir, que teníamos que numerar la declaración aduanera de mercancías antes de la llegada del medio de transporte. Eso generaba también un desafío en ese momento porque habíamos estado acostumbrados durante toda la vida a numerar los despachos después de la llegada del medio de transporte. Entonces la aduana dijo, oye, ok, perfecto, vamos a generar un tipo de espacio en blanco donde no haya afectación de multas. Y aparecen los famosos 15 días para poder rectificar todo, ¿no? Hasta el día de hoy lo usamos como un comodín, como un as bajo la manga. Uy, no tengo este documento. No, tranquilo, lo rectificamos después. Oye, me faltó esto. Ok, vamos numerando para no caer en la multa y lo rectificamos. Pero esta herramienta que debía ser utilizada como comodín solamente en casos de emergencia, en casos pues extremos, el sustento técnico llamado exposición de motivos que le da vida a este decreto supremo 198-2024 de octubre, demuestra estadísticamente que en el devenir del tiempo la cantidad de rectificaciones se dispararon, llegando casi a 500.000 de rectificaciones electrónicas al año. Y eso demandaba también un recurso humano de funcionarios de aduana que tenían que dedicarse a revisar las rectificaciones. Es decir, el as, la herramienta que debía ser utilizada solamente en casos de emergencia, se había convertido en el uso y costumbre del día a día.
generando una cuantiosa cantidad de solicitudes de rectificación que generaban retraso en el despacho aduanero. Entonces aduana dice, ok, ya pasaron casi 6 años, ya es momento de pasar al siguiente nivel. Ya los importadores han tenido todo un tiempo, un proceso idóneo, oportuno, amplio para irse acomodando a revisar correctamente la documentación. Es entonces que bajo este decreto supremo 198-2024 se redimensiona el proceso. Y nos dice la aduana, ahora ustedes van a tener que transmitir la documentación, ojo con lo que estamos diciendo, transmitir la documentación antes del proceso que le da vida a la declaración aduanera de mercancías. Y eso, queridos clientes, queridos amigos, redimensiona todo, porque los plazos cambian y si no cumplimos con esta exigencia de aduana, por supuesto, van a haber sanciones. Ahora, no podemos mandar cualquier documento, tenemos que mandar los documentos correctos que le dan vida a la numeración del despacho. En este momento ustedes se están preguntando, ¿pero para qué? Primero, los documentos no se envían en cualquier formato, se envían en un formato especial definido por aduana. ¿Por qué un formato especial? Porque es la forma en la cual la aduana va a poder transformar esa documentación en data dura, data que va a poder ser leída, data que conecta muy bien con la inteligencia artificial. Entonces, los procesos de match, de validación van a ser automáticos. Esa data que nosotros estamos mandando el primer match con el que va a ser es con la información del manifiesto, que ya existe hasta ese momento. Es decir, si yo mando documentación que habla, no sé, de calzado y el manifiesto transmitió información que dice botellas de plástico, esa data que antes no se cortaba, que antes no se cruzaba, lo que va a hacer es va a lanzar alertas de riesgo. Ahí no va a terminar. Termina también con el lanzamiento de la información en la declaración aduanera. Y si hay inconsistencia entre la información que mandamos y la información documentaria que ya hemos transmitido, que se convirtió en data, también saltan los mecanismos de alerta. Entonces, si resumimos esta pequeña primera parte de explicación, antes, aduana tenía tres procesos de control muy marcados. El control previo, que nacía desde la transmisión del manifiesto hasta la numeración de la declaración. El control concurrente, desde la numeración de la declaración hasta la obtención del levante. Y el control posterior, desde la obtención del levante hasta que prescriba la obligación yo de someterme al control, que son 4 años, contados desde el año siguiente de la fecha de numeración de mi DAN. Es decir, si hoy 12 de marzo yo numero una DAN, yo tengo 26, 27, 28 hasta el 31 de diciembre del 2029 para yo poder someterme al control. Aduana dice, ok, sí, me ayuda, me ayudó mucho tener tantos años para fiscalizar, pero ya no es suficiente. Ahora necesito saber en tiempo real a quién fiscalizar y cómo fiscalizar. Antes yo tenía que pedirle a la empresa de la cual sospechaba la documentación. Y aduana dice, bueno, pues yo le daba cierto tiempo, como que lo alertaba, y si tenía algo que modificar o cambiar, lo hacía. Ahora vamos a cambiar la sintonía del juego. Hoy yo lo voy a notificar sabiendo ya que existe una infracción porque ya revisé la documentación, ya no se la pedí, ya la tengo yo. Algunos eh, conocidos del tema, académicos del tema, entienden esto como la desaparición del canal verde. Bueno, nominalmente podríamos llamarlo de alguna manera que es así, ¿no? Porque antes nuestro canal verde era un canal en donde pues no había control y quedaba pendiente o abierta la posibilidad de control en una fiscalización posterior. Hoy ya hay un control. Al recibir la documentación ya hay un control. Ya yo me estoy sometiendo al control de la administración a transmitir la documentación de forma previa. Y aquí la comunicación, la revisión, las prácticas de previsión, de adelantamiento al plazo que se me vence cuando llega el medio de transporte, porque si no caigo en multa, ya vamos a hablar de las multas, es realmente desafiante y por eso nos tenemos que redimensionar todos y producto de este proceso largo de redimensión que nosotros ya hemos comenzado ya desde enero, inclusive internamente en la agencia, tenemos un área de validación de documentos adelantándonos a lo que ya es una realidad.
Nosotros nos preguntamos qué controla la aduana. Obviamente, aduana resguarda la obligación tributaria y esto está enfocado netamente en recaudar más. El Estado, a través de la SUNAT, está en una misión recaudadora. No podemos decir que es malo, no, para nada. O sea, es una de las funciones de la SUNAT. Lo que nos toca a nosotros es prepararnos en función a lo que dice la normativa para poder responder y pasar con éxito cualquier tipo de fiscalización, tanto durante el proceso del despacho o posterior al despacho. Otra de las cosas que resguarda la aduana y está dentro, precisamente dentro de sus funciones, es la obligación documentaria. Y esta obligación documentaria realmente solo se materializaba en los canales naranja y rojo. Hoy en día ya se está resguardando al 100% con este nuevo proceso de transmisión de documentos. Precisamente, aduana también controla la correcta declaración de mercancías y complementa también con las medidas en fronteras para evitar, por supuesto, el contrabando. Este es el proceso como nosotros lo conocíamos y este es el proceso nuevo que ya tenemos que abrazar, un proceso en el cual la documentación no puede tener un solo error y para eso estamos compartiendo ya de inmediato con ustedes, por ejemplo, el instructivo de la factura, que es el documento con mayor observaciones que puede haber y que está amarrado precisamente al tema de medios de pago que vamos a tocar en unos minutos. Entonces, la factura tiene que tener 10 indicadores de alerta. Son 10 indicadores que a nivel de instructivo lo hemos trabajado y que lo estamos compartiendo con ustedes también para que lo puedan socializar. Si no están todas las áreas de comercio exterior de su compañía, la puedan socializar con sus áreas. Y me adelanto en decir que si ustedes necesitan que desarrollemos eh, espacios donde podamos complementar estas capacitaciones en sus oficinas a través de sus ejecutivos comerciales, lo pueden coordinar porque acá esto es un trabajo colaborativo, estratégico y mancomunado entre socios estratégicos. Yo siempre digo, el agente de aduana no es un proveedor del importador. Un proveedor puede ser el que hace el estiva, de repente el transporte local, el que le vende las etiquetas. El agente de aduana tiene que ser un socio estratégico que esté en sintonía con la estrategia de importación de la empresa. Y acá también nos tenemos que preguntar si como empresa tenemos una estrategia de importación, una estrategia que identifique nuestros puntos críticos y que también nos diga cómo tenemos que reaccionar ante cada observación que nos puede hacer aduana. Ahora, esto es lo que les decía, miren cómo se ha venido preparando. Aduana, a través de su Intendencia Nacional de Control Aduanero, nuestra querida INCA, ya no solamente tiene gerencias de gestión de riesgos, ya no solamente tiene gerencias de prevención del contrabando, de fiscalización y recaudación o de operadores y atención al usuario, no. La gerencia de prevención del contrabando y operaciones especiales se ha fortalecido. Hoy tiene ya una división de acciones inmediatas y masivas y dentro de esa división tiene secciones inmediatas y secciones masivas. Esto también responde a lo que ustedes en algún momento pueden haber conocido dentro del despacho como los ACE, las acciones de control extraordinario. ¿Y por qué se multiplicaron? Y acá está la respuesta, ¿por qué se multiplicaron? Porque aduana ha fortalecido su cuerpo de control. Aduana entendió que el mundo cambió hace bastante tiempo. El mundo ya no es un mundo en el cual la aduana controla durante el despacho. El mundo actual, el mundo globalizado, es un mundo donde la aduana facilita el proceso sin sacrificar el control, pero el control lo tiene que hacer después. El desfase en Perú estaba que el control posterior nacía precisamente de identificación de riesgos post levante durante que se alimentaba de todo lo que había transcurrido, de denuncias, etc., etc., de una nueva revisión del despacho. Esta vez el control posterior no nace de ahí, nace precisamente desde la transmisión documentaria. Entonces, aduana redimensiona su proceso de control, le mete inteligencia artificial, nos exige la información y hoy tiene la sartén por el mango. Hoy toda la información ya está a disposición de la aduana antes que nazca la declaración aduanera de mercancías. Y ojo, a través de la interoperabilidad también hay cruce de información. Aduana puede pedir información a registros públicos, puede pedir información bancaria, a través de SBS, de la Unidad de Inteligencia Financiera, puede pedir información inclusive del desarrollo de las cuentas, etc., etc., etc. Así que lo que toca es seguirnos preparando y en eso estamos alineados.
Cuando nosotros nos preguntamos si nuestra empresa está preparada para pasar con éxito el control aduanero, ahí hay algunas dimensiones a revisar, ¿no? Que se las compartimos. Primero, si nuestras posiciones arancelarias de las mercancías que nosotros procesamos cuentan con una resolución de clasificación o realmente estoy completamente seguro que esa mercancía no tiene riesgo de ser observada en el tema de su clasificación arancelaria. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque hacer una resolución de clasificación arancelaria es virtual. Hoy en día le favorece a la empresa y solo le va a servir a la empresa que está haciendo la gestión. Es decir, ni siquiera para decir que, oye, yo hago esto y todo lo demás se benefician. No es un documento que les permite a ustedes tener certeza. Oiga, sí, pero a mí no me observan ahí. Pero ¿qué pasa si tú presentas mañana un certificado de origen? ¿Te lo pueden observar? ¿Qué va a ganar la aduana observándolo? Tumbarse el certificado de origen. Y si desvirtúa el certificado de origen, va a recaudar más impuestos. Y si recauda más impuestos, producto de incidencia tributaria, va a recaudar el doble por la multa que va a colocar. Entonces, si nosotros lo vemos siempre desde el punto de vista que aduana puede recaudar, entonces ahí encontramos un punto crítico y nuestra cultura importadora como empresa importadora conectada en este mundo nos pide que extingamos esos puntos críticos y acá les entregamos también las mejores propuestas para extinguirlos. Otra pregunta que nos hacemos es si el valor declarado como base imponible en nuestras declaraciones de aduana, de los regímenes de ingresos, sobre todo de importación, está construido en base al acuerdo de valor. Otro punto crítico que ustedes tienen que analizar. O si el pago de mis facturas comerciales de importación mantienen un estricto orden contable. Y acá solo voy a hacer este comentario porque mi compañera lo va a desarrollar a precisión. Acá entra de lleno los medios de pago y cómo aduana hoy en base a la ley precisamente de lucha contra el lavado de activos que financian el terrorismo, ha logrado poner en vigencia, el legislador logró la aceptación de una multa del 30% del valor FOB de la carga, es gigantesco. No recuerdo una multa tan onerosa. Claro, por ahí pueden decirnos, oye, pero antes había la del 200% cuando había incidencia. Sí, pero esta multa está enfocada en el valor FOB, no en la incidencia tributaria. La incidencia siempre es un porcentaje, los impuestos siempre va a ser un porcentaje. Acá estamos hablando de una multa que nace del valor de la carga. O sea, es muy, muy grande y no existe una multa, una infracción igual con tal sanción, ¿no? Y por supuesto, las preferencias arancelarias, los certificados de origen, validar mucho. Hoy vamos a hablar de los medios de pago, pero va a ser el inicio de una serie de capacitaciones con ustedes también para que podamos desarrollar con éxito la correcta identificación documentaria, porque esto está amarrado todo a la validación previa de documentos. El medio de pago está validado precisamente por aduana y está controlado y está sancionado hoy en día, lo cual antes no sucedía. En resumen, dimensionando los riesgos que toda empresa importadora debe conceptualizar en este nuevo modelo de control aduanero, es que nos están diciendo algo muy potente. Primero, hay una dimensión que tenemos que revisar a la interna de la compañía. Es mi dimensión documentaria, mi proceso documentario previo al despacho, ¿está correcto? No, de repente mi proveedor me lo manda muy tarde, entonces tengo que hablar con mi proveedor, tengo que ponerlo también en contexto. Es más, hasta podría yo decirle, oye, si tú no me lo envías, oye, vamos a hablar de penalidades, sobre todo cuando son despachos, la gran mayoría. Nuestro primer socio comercial es China. Cuando los despachos vienen de China, salen 30, 35 días antes, hay el tiempo para poder trabajarlo. Por supuesto que siempre van a haber excepciones, siempre van a haber emergencias y también estamos desarrollando un protocolo de respuesta a emergencias, pero el gran grueso, el gran margen, sí se puede manejar analizando correctamente la dimensión documentaria. La dimensión de valoración, el tema de la vinculación, ya tocaremos, inclusive convocaremos en otro momento para hablar de la vinculación y cómo afecta la valoración. Por eso dirán, pero ¿por qué es importante la valoración? Porque si aduana puede desvirtuar el primer método de valor, todos los importadores acá presentes declaran sobre el primer método de valor el precio realmente pagado por pagar, lo que realmente le pagaron a su proveedor, lo que realmente están transfiriendo, ya sea al contado o al crédito, aduana como estrategia de respuesta es, ok, voy a ver si cumpliste con las particularidades del acuerdo de valor y si no cumpliste, pues entonces tu valor no es aceptado y yo te puedo poner el valor y recuerda que tengo tiempo para hacerlo. Entonces también es importante revisar la dimensión de valoración en la compañía.
No menos importante, la dimensión de nomenclatura y clasificación arancelaria por los certificados de origen, quienes usan los certificados de origen, y esto está también en línea con los tratados y convenios. Asegurarnos que nuestros tratados y convenios estén en línea, es decir, que el certificado de origen que nace del tratado pueda cumplir con los requisitos mínimos. Y, por supuesto, la dimensión de los delitos aduaneros. Recordemos que hay infracciones que en línea con lo que dice la ley de delitos aduaneros y también en función del propio criterio del funcionario, podría ser tipificado como un delito aduanero en función del monto. ¿Cuál es el monto? ¿Cuál es la frontera? ¿Cuál es el límite? Las 4 UITs. Entonces, también es un riesgo que tenemos que analizar. Aspectos a tener en cuenta, nuestra estrategia, planificar los despachos aduaneros. Planificar nuestro proceso de atención y darles el mayor soporte tiene como respuesta esta reunión, este evento. Por parte de ustedes, si ya tienen un plan estratégico de importación, excelente, los felicito. Y si no, y si necesitan desarrollarlo, tienen a su ejecutivo comercial y tienen a todo el soporte técnico y profesional de nuestra compañía para poder hacerlo en conjunto, que ustedes tengan un despacho expedito, un despacho ágil, un despacho eficiente, nos ayuda no solo a ustedes, a nosotros también, porque a medida de que ustedes hacen más importaciones, nosotros tenemos más trabajo, por eso es un trabajo colaborativo y en conjunto. La revisión de documentos es muy importante, identificar las nuevas líneas rojas y sobre todo identificar también la magnitud, ¿no? Tenemos que preparar al equipo para prevenir y no para reaccionar. Acá un pequeño detalle de las sanciones, cómo han ido cambiando con esta actualización de la tabla de sanciones. Antes no destinar una mercancía a despacho anticipado, si SUNAT me detectaba o me notificaba, era 0.2 de la UIT. Vayamos dimensionando que estamos hablando de 5.350 soles, una UIT. Pasamos del 0.2 al 0.5, media UIT. Miren, miren más o menos cómo ha ido subiendo la tabla de sanciones. Y estamos hablando de temas realmente importantes y la responsabilidad que tenemos en conjunto para no caer en estas multas, ¿no? La idea es seguir en esta sintonía de multa cero y preguntarnos, porque de las preguntas salen siempre las mejores oportunidades de mejora. ¿Qué tenemos que hacer para no caer en, en- en multa? Preguntarle a mi ejecutivo comercial, dime qué necesitas de mi parte como empresa importadora para no caer en multa. Hagamos esto, hagamos el otro. Ya conocemos el despacho de todos, conocemos las particularidades, los procesos logísticos de todos y en ese conocimiento podemos proponer. Miren, cuando no lo detectaba la aduana, yo me autoliquidaba, pagaba 0.1, ¿se acuerdan? Por no numerar en anticipado, ahora 0.25. Los errores, por ejemplo, de cantidad comercial, estado, calidad, que eso se extrae de la documentación, pasa de 0.1 a 0.25. Inclusive, si, oye, ¿sabes qué? Yo no voy a mandar la documentación o yo no quiero, numera la DAN. Bueno, ok, lo numeramos. Ahí está la multa, 0.25 si la aduana se da cuenta. Y si no se da cuenta, 0.1. Multa, 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 multa. Entonces, ya le quita la competitividad, la eficiencia, el negocio per se va desapareciendo de las importaciones que vamos haciendo. Por eso nos estamos preparando y estamos con ustedes en este espacio colaborativo. Finalmente me pregunto en esta primera parte si estoy preparado para someterme al control aduanero, ¿no? Si quiero ser un importador con buenas prácticas de prevención o si quiero mantenerme en este estado reactivo que finalmente me va a pasar la factura. Cuentan con nosotros para poder darles todo el soporte que necesitemos. Habiendo puesto en contexto el escenario aduanero en el cual nos encontramos. Ahora sí le doy pase a mi compañera, la doctora Jacqueline Guaranga, representante aduanero de la compañía, para que nos pueda ya aterrizar los puntos álgidos, los puntos críticos sobre los medios de pago. Y esto pues nace con la nota informativa que ella nos va a comentar y que está en pantalla. Buenas noches con todos. Bienvenidos a la primera capacitación que está brindando Grupo PBL. Disculpen por las fallas técnicas. Ahora sí me logran escuchar. Sí, está bien, lo escuchamos. Sí, sí se escucha. Ok, Sí se muy escucha. bien. Sí, Ahora sí, sí se gracias. escucha. Ok, a ver, vamos a seguir con, con lo que es
la problemática de los medios de pago. Ya el señor Andrés nos ha dejado claro la problemática ahorita que estamos viviendo con el cambio de del nuevo proceso de digitalización que estuvimos, a ver, ahora vamos a entrar en la problemática del medio de pago que actualmente estamos viviendo un montón de fiscalizaciones posteriores a los clientes por el tema del medio de pago, la vinculación también de los proveedores, ¿no? Entonces, con la nota informativa número 01001 del 2024, ya en el mes de febrero, en esa nota informativa iba dirigido a los importadores, ya con respecto a la acreditación de las modalidades del medio de pago. Esta nota informativa señalaba más que todo la empleabilidad de los medios de pagos conforme a la ley 28194. ¿Qué es esta ley 28194? Es la ley para la lucha contra la evasión y para la formalización de la economía, ¿no? Ahora vamos a ver el tema de la transmisión de la declaración en la DAM, ¿ok? Esta nota informativa tiene 3 puntos muy importantes. Uno de ellos es, en esa nota explica las modalidades y forma de pago en una transacción de acuerdo a la oportunidad de la cancelación, ¿ya? Primero tenemos el pago al contado. En pago al contado, para tener claro, esta modalidad de pago se tiene que ver reflejado en la factura comercial. Anteriormente, años atrás, los que ya tienen años importando se deben dar cuenta que antes no era tan indispensable o no era tan exigible por la SUNAT algunos requisitos en la factura. Pero ya desde el 2024 ha sido bastante exigible por la SUNAT que el medio de pago se encuentre reflejado en la factura. Por ejemplo, si es que el medio de pago es al contado, pues tenemos que adjuntar la transferencia, el sustento de pago. Si el pago es a crédito, tenemos que consignar en la factura el pago si es a crédito y también los días del plazo de crédito. También hay modalidad mixta. En la modalidad mixta, ¿qué quiere decir? Que puede que haya un adelanto de un porcentaje del 30%, del 70%, adelantado, que haya una transferencia, un pago, que también tenemos que adjuntar a la SUNAT una vez numerada, pues sale canal naranja o canal rojo. En casos de que salga canal rojo o canal naranja, nosotros tenemos que adjuntar toda la documentación para que SUNAT pues lo revise, ¿no? Entonces ahí tenemos que adjuntar el adelanto ya que se ha realizado, pero también tenemos que especificar los días de crédito del saldo restante que se tiene que cancelar, que es de crédito. También tenemos que especificar cuántos días de plazo de crédito tiene. En la modalidad anticipado, que es similar al contado, también ya hay un pago realizado, entonces tenemos que adjuntar también la documentación y el sustento de pago, el medio de pago. El otro punto importante, ya que señala este informe, es que el importador debe declarar la modalidad de pago en el casillero 5.2 del formato A. El casillero 5.2 de la A es la modalidad de pago. Como les señalaba, nosotros tenemos que poner, si es el pago al contado, adjuntar la transferencia o algún otro tipo de pago, puede ser letra de cambio o algún otro sustento, ¿no? Puede ser también el pago como las facturas de Amazon, que se trabaja, que es con tarjeta de crédito. Tenemos que adjuntar el sustento para la aduana. Ahora, hasta el momento, solamente se presentaba estos documentos, estos sustentos, cuando se trataba de canal rojo y canal naranja. Pero ahora con la nueva modalidad de la digitalización que se va a hacer antes de la numeración, pues este documento se tiene que adjuntar antes de la numeración de la DAM. Entonces, para la digitalización es exigible 5 documentos: la factura comercial, documento de transporte, póliza de seguro,
si tiene algún documento, un permiso, si es que se fuera una mercancía restringida, y el documento de el sustento de pago. Entonces, ahora sí o sí tenemos que tener, en caso nuestra factura señale pago al contado, tenemos que adjuntar ese pago. Tenemos que adjuntar. Si se trata de pago a crédito, también tenemos que señalar en la DAM, en la transmisión, en el 5.2, si se trata de un pago a crédito y los días de crédito. ¿Ok? Adicional, hay otros tipos de pago, pues pago al contado, pago a crédito, pago anticipado, como ya les había dicho. También hay pago mixto. También hay otros pagos que, por ejemplo, un leasing, tenemos que poner el leasing. Si se trata de una donación, tenemos que señalar si se trata de una donación o suministros gratuitos. Existen otros tipos de modalidad de pago, pero los que se tienen que sustentar mayormente es lo que ya señalé: el pago al contado, el pago a crédito, anticipado, y si es un pago mixto. También es muy importante, ya es en este caso, eh, también en la nota informativa señala que ahora en los pagos de a crédito, aparte de los días que nosotros ponemos en la DAM, los días tenemos que poner en el formato B, ya tenemos que poner en el formato B, tenemos que poner los días desde cuándo se van a contar ese crédito. Es decir, por ejemplo, si nosotros en la factura señala pago a crédito 30 días, tenemos que señalar en el formato B, en observaciones, desde cuándo empieza a correr los días de crédito. Ejemplo, desde la fecha de llegada de la nave, desde la fecha de la factura. Entonces, lo que hace SUNAT en este entonces, si hubiera una fiscalización posterior, es revisar aleatoriamente un listado de DAMs, revisa si es que se ha declarado en modalidad de pago a crédito, si está dentro del plazo de crédito. Si está fuera del plazo de crédito, pues va a solicitar al importador que se le adjunte ya el pago realizado. Entonces, ya aparte de que nosotros declaramos en el 5.2 el medio de pago, la modalidad de pago, nosotros tenemos que especificar la fecha, los días de crédito, y también desde dónde corren los días de crédito. Ahora, es muy importante también saber si se puede hacer un pago a terceros. Hay un informe, ya en el informe también del 2024, que el informe 55, ya se realizó una consulta. Esa consulta señala lo siguiente: si en una compra-venta internacional de mercancías destinadas al régimen de importación al consumo, no se cumple con comunicar a la SUNAT la designación del tercero para recibir el pago al nombre del vendedor, a nombre del importador, el importador incurre en una infracción del P55, la traba en sanciones. Esa es la consulta que se hace en este informe. ¿Ok? Entonces, para contestar esa consulta, nosotros tenemos que tener claro primero a partir de cuánto es el monto que se deben utilizar los medios de pago. En este caso, para nosotros poder utilizar el medio de pago, el monto es de 2.000 soles o $500. A partir de esos montos, sí o sí necesitamos utilizar los medios de pago, de acuerdo al artículo 5 de la ley de 28.194, ¿no? También esta misma ley especifica qué tipos de medios de pago se pueden utilizar. Como les dije, no solamente son transferencias, se pueden utilizar tarjetas de crédito, tarjetas de débito, giros, cheques, cartas de crédito. O sea, hay diferentes medios de pago que se pueden utilizar, pero todos tienen que ser sustentados una vez que la SUNAT haga la fiscalización y haga el requerimiento, porque la SUNAT hace primero un requerimiento, pasan un requerimiento, memorándums y todo, para que puedan sustentar sus medios de pago. Ahora, regresando a la consulta, a la pregunta, si nosotros no comunicamos el pago a un tercero antes de realizar el pago a la SUNAT,
el importador sí se hace efectiva una multa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si bien esta ley, la ley 28.194 no excluye un tercero, pero se tiene que comunicar previamente a la SUNAT. Previamente se tiene que comunicar a la SUNAT que ese pago se ha hecho a un tercero y con la aprobación de la SUNAT ya se puede hacer ese pago. Como se puede ver aquí, la transferencia o el pago se da por cumplido si se efectúa directamente al acreedor y al proveedor del bien prestado. Entonces, el pago tiene que ser directo del comprador al vendedor. Si es que hay un comprador, un vendedor y un tercero, se tiene que comunicar a la aduana previo al pago. ¿Ok? Ahora, hay casos también donde que se trata, por ejemplo, en una factura tiene modalidad de pago mixto, donde que ya hay un pago realizado, ¿ok? Y el siguiente pago lo van a realizar a un tercero. Entonces, el saldo se podría decir, ¿no? También ese saldo se tiene que comunicar a la SUNAT previo a hacer ese pago en la fecha establecida, porque puede ser que el pago de crédito del pago mixto puede ser 120 días, por ejemplo. Entonces, tienen esos 120 días para comunicar a la SUNAT que ese pago, ese saldo se va a realizar a un tercero. Y obviamente la SUNAT va a tener que evaluar y va a dar si procedente o lo va a denegar. Ahora, ¿por dónde se le comunica a la SUNAT que ese pago a tercero? Se le comunica por mesa de partes virtual, ¿ok? Se presenta solamente una carta señalando que el pago se va a hacer a terceros y por qué. Porque se tiene que también especificar el por qué, si tiene algún vínculo especial, entonces se tiene que adjuntar también el sustento, ¿ya? La presentación por mesa de partes virtual es prácticamente lo pueden utilizar las 24 horas, solamente que la atención solamente hasta las 4 de la tarde lo pasan para la siguiente día, pero ya se está por presentada, no habría problema. Más o menos este expediente está durando entre 45 días más o menos, porque hemos tenido casos que han durado incluso un poco más, incluso cuando ya el plazo del crédito se había vencido, entonces todavía no teníamos una respuesta de la SUNAT y se ha tenido que presentar una ampliación de crédito para que puedan tener la respuesta de la SUNAT todavía y no caer en ninguna infracción. Entonces, si nosotros no comunicamos previamente el pago a un tercero y simplemente se hace la transferencia al tercero, pues caemos en la infracción de la P52, que es el 30% del valor FOB. ¿Y cuál es el supuesto de la infracción? Es que cuando se evidencie la no utilización de medios de pago entre la compra-venta internacional de mercancías destinadas al régimen de importación para el consumo. Es una infracción grave y el infractor, esta multa va dirigida directamente al importador. Esto de acá es un ejemplo, ya que la SUNAT está notificando incluso como le señalaba, ¿no? En Canal Naranja, en el canal naranja y el canal rojo, pues tenemos muchos rechazos de los medios de pago. ¿Por qué? Porque los medios de pago muchas veces en el beneficiario no es el mismo proveedor que está en la factura. Entonces señala otro proveedor, incluso ya el proveedor no, la razón social del proveedor no está completa. Entonces la aduana notifica. Para la aduana eso no es válido. Se tiene que comunicar antes. Incluso hay una figura que del vínculo de proveedores, que eso sí está aceptado, pero como les señalo, se tiene que presentar primero
la comunicación ante SUNAT por mesa de partes para que SUNAT evalúe si el vínculo es correcto o no. Entonces, aquí, por ejemplo, SUNAT ha rechazado la transferencia que se presentó y ha multado con el 30% del valor FOB, porque el importador no ha podido probar el vínculo entre los proveedores, porque en las transferencias salía otro proveedor, otra razón social que no estaba en su factura. El importador señalaba que esos proveedores tenían un vínculo, pero no ha podido probar porque no ha tenido sustento, una documentación sustentatoria para probar ese vínculo. Entonces, se ha tenido que pagar la multa del 30% del valor FOB. Ahora, vamos con los comprobantes de pago. Ya, las transferencias, más que todo nos vamos a centrar en las transferencias bancarias, que es el 90% de la utilización de medios de pagos que actualmente se utiliza, ¿no? La transferencia bancaria tiene que tener sí o sí el número de operación. Como lo señalé, el beneficiario debe ser el mismo proveedor que aparece en la factura comercial. La transferencia tiene que ser directa entre el comprador y el vendedor, con las razones sociales completas, ¿ok? Contar con referencia y número de factura en el casillero 70. Actualmente, antes no hacían tanta fiscalización a las transferencias, pero actualmente tenemos muchas notificaciones porque en el casillero 70 de la transferencia del SWIFT bancario no aparece el número de factura o un número de referencia que pueda ligar la transacción que se ha realizado, que pueda ligar que ese pago es de la factura comercial, ¿ya? Entonces, es muy importante que en el casillero 70 especifiquen o el número de factura o el número de proforma o el número de referencia de esa transacción. De no ser así, actualmente la SUNAT no está dando levante hasta que el importador haga una enmienda con el banco, porque se puede hacer todavía como una enmienda, se tiene que mandar a rectificar el medio de pago y a veces la aduana acepta con ese trámite en curso, pero a veces no. Está esperando que termine ese trámite para obtener el levante. ¿Ya? No se puede transferir, como ya señalé, a un tercero sin previo aviso por mesa de partes virtual de aduanas. ¿Ya? En caso que un comprobante de pago abarque la cancelación de 2 o más facturas, que es lo común, a veces las transferencias bancarias que nos presentan los importadores abarca un montón de facturas, donde que lastimosamente nosotros tampoco podemos ligar a la factura o al despacho que nosotros estamos viendo en ese momento, pero para eso se tienen que adjuntar una carta aclaratoria donde especifique, ¿no?, que esa transferencia abarca a diferentes facturas, no sé, a unas 10 o 5 facturas o qué sé yo, pero que la totalidad al final coincida con las transferencias, ¿no? Coincidan. Entonces tienen que especificar mediante una carta aclaratoria. Actualmente estamos trabajando con cartas aclaratorias y la SUNAT lo está dando por válido. ¿Ya? El valor de la transacción y el tipo de moneda debe estar según la factura comercial, porque a veces también la factura está en una moneda, no sé, euros y la transferencia está en dólares. Entonces, debe guardar relación entre el monto de la factura con la transferencia y también el tipo de moneda. También es muy importante porque también tenemos casos donde que la transferencia o el pago sale del representante legal o gerente de la empresa, siendo una empresa, y se va a una persona jurídica. O sea, la empresa es una persona jurídica, no puede salir del representante legal, tiene que salir de la empresa a empresa.
persona jurídica, a no ser que el importador sea una persona natural, ¿no? Entonces, a eso también es tener bastante en cuenta, porque también tenemos notificaciones sobre eso. Acá es un ejemplo de una notificación que hemos tenido sobre el casillero 70, como les expliqué. En este caso es la transferencia que nosotros teníamos, no especificaba para nada la factura, el contrato, así como dice acá, no sé si lo logran ver, pero señala, ¿no? Por tanto, sírvase a juntar los pagos del proveedor del mensaje SWIFT, los cuales debe incluir en el campo 70 la factura comercial pro forma de factura, contrato, etcétera, que vincule la transacción comercial realizada. ¿Ya? Entonces, si nosotros no adjuntamos la factura con esa referencia que ligue o vincule la transacción comercial, pues también caemos en la infracción de la P62, que es el 30% del valor FOB, es decir, que no estamos sustentando el medio de pago correctamente. Ahora, con respecto a las fiscalizaciones posteriores, ¿ya? Al levante de la DAM. Nosotros, por ejemplo, desde el inicio que les comenté sobre las modalidades de pago, la modalidad de pago, ya sea mixto o crédito, aquí vamos a tener los importadores tienen muchos problemas posteriores a la fiscalización. ¿Por qué? Porque nosotros al numerar la DAM, nosotros transmitimos, si bien era lo común, ¿no? Porque antes era que no tenían las transferencias y ¿qué se hacía? Se ponía la factura, crédito 120 días y con eso se olvidaban, ¿no? Pero ahora no, o sea, la SUNAT, por eso con el informe que le señalé, lo que hace SUNAT es ahora pedirnos los días de crédito y desde dónde empieza a correr los días de crédito. ¿Para qué? Para que posterior ellos puedan hacer su fiscalización. Entonces, si nosotros en la transmisión de la DAM señalamos que es crédito a 90 días, por ejemplo, nosotros tenemos que rectificar la DAM, ¿ok? Con dos datos. Es el número de operación y la entidad financiera. Solamente esos datos nosotros necesitamos para transmitir la rectificación de esa DAM. ¿Por qué? Porque en una fiscalización posterior lo que hace aduanas es agarrar un listado de DAMs, entrar al campo 5.2, verificar que se señala modalidad a crédito y los días y empieza a hacer su conteo. Entonces, si es que la SUNAT, si ya nosotros rectificamos, ¿no? Entonces agarra el listado y ve que ya esa DAM dice modalidad de pago al contado, pues lo que va a solicitar ahí es ya la sustentación de los medios de pago, la documentación en realidad, para que se pueda sustentar. Entonces, nosotros al momento de transmitir 90 días de crédito, tenemos que esperar 90 días, darle 5 días y rectificar la DAM. Eso es lo que se debería hacer, ¿ok? Pero no todos los importadores están llevando un control de sus facturas a crédito. Este es un modelo de una notificación de la SUNAT, donde prácticamente le llega al buzón del importador, donde se les comunica, ¿no? Mediante el presente requerimiento, a fin que proceda con la remisión de la documentación digitalizada sustentatoria de la rectificación en un plazo de 3 días hábiles contados a partir del día siguiente. Entonces, acá le dan al importador 3 días hábiles para rectificar la DAM sin ninguna sanción. Eso es lo primero que hace la SUNAT, o sea, le da todavía un chance al importador de realizar sus rectificaciones de la DAM sin una sanción. Rectificaciones tanto de pago, del vínculo, de todo. O sea, se da tres días para que te puedan, esta notificación siempre llega
porque ya la aduana ya tiene la lista de DAMs que va a pasar por una fiscalización, va a hacer su requerimiento directo al importador. Entonces, esas son las notificaciones que actualmente están llegando al buzón del importador. Más o menos así es como la SUNAT entra al campo 5.2, verifica 5.2 y 5.1, verifica que la entidad financiera está en blanco y la modalidad de pago dice pago a crédito. Entonces, lo que hace la SUNAT es verificar este pago se ha realizado el mes pasado y solamente tenía fecha de crédito 15 días. Entonces ya venció. Si la SUNAT encuentra que no se ha rectificado, incluso previo que ya ha llegado una notificación al buzón Sol con un plazo de 3 días para que se rectifique, si en ese plazo de 3 días no se ha rectificado y la SUNAT verifica que no está la entidad financiera y también en la modalidad de pago siguen siendo en crédito, la multa es el 0.1 de la UIT. ¿Por qué? Por mala declaración, porque prácticamente todavía la DAM sigue saliendo con la modalidad de pago al crédito. Es la multa, ya es por mala declaración, esta es la multa P70, es el 0 punto de la UIT, es una multa leve dirigida al importador o beneficiario del régimen. Esto es por la modalidad de pago, por el valor, la marca comercial, todo, más que todo es por la mala o la incorrecta declaración. Ahora, también hay otra multa. Si supongamos que primero llega la notificación al buzón Sol para rectificar la DAM en 3 días sin sanción de multa, no se rectificó, nos hacemos acreedores del 0.1 de la UIT por mala declaración, pero posteriormente les llega un requerimiento, un primer requerimiento para sustentar los medios de pago al importador y el importador no adjunta ninguna documentación. También puede ser que no tenga la documentación y no adjunte dentro de los plazos exigidos por el requerimiento que se ha realizado. Entonces, ahí también hay otra sanción que es la P91, que es el 0.25 de la UIT, es una multa leve dirigida al importador. ¿Qué quiere decir esa multa? No proporcionar o exhibir o transmitir la información, documentación completa y sin errores. ¿Ok? También al no adjuntar la documentación en los plazos, también hay otra multa. Hasta ahí hay 2 multas. Ahora, lo que se sugiere al importador es como estas fiscalizaciones que se vienen dando son posteriores al levante, ya esas notificaciones, tanto por el buzón Sol o el requerimiento, no nos llega a la agencia de aduana. Todas esas notificaciones, requerimientos y demás, con una fiscalización posterior, le llega directamente al importador. Entonces, lo que se le recomienda es llevar un control de sus facturas trabajadas en modalidad de pago de crédito y mixto. Luego también tienen que voltear con la agencia de aduanas, que es el que ha numerado la DAM, porque nosotros somos los que tenemos que rectificar la DAM. Entonces, si ya llevan un control, con ese control, voltear a la agencia de aduanas y solicitar que se rectifique ya tanto la modalidad de pago con los datos que les dije, el número de operación y la entidad financiera. Ya, pero adicional, cuando nosotros hacemos una rectificación electrónica, también tenemos que adjuntar la documentación, pues tenemos que adjuntar la transferencia. Tenemos que adjuntar la transferencia. Esto para evitar ser notificados por la SUNAT, la notificación que les acabo de enseñar, que solamente nos da 3 días hábiles para rectificar. Entonces es muy poco tiempo para nosotros poder hacer la rectificación y ustedes también presentar la documentación o hacer un sustento para que la aduana les pueda dar por válido, ¿no? Entonces,
Eso para evitar incurrir en la multa del 0.1 punto del UIT. ¿Ya? Considerar, como les señalo, que este control es posterior, o sea, es posterior. Esta fiscalización son posterior, ya levanté la DAM. Ahora, también durante la revisión de la DAM, también en Canal Naranja y Rojo tenemos la misma situación, que si está al contado, tenemos que adjuntar la transferencia. Si es mixto, también hay un adelanto que tenemos que sustentar. Ahora, si es crédito, en este caso ya lo dejamos para el control posterior, para una fiscalización posterior. Entonces, tener en cuenta esas recomendaciones, más que todo para llevar un control de sus facturas, porque la SUNAT actualmente viene tratando de recabar el mayor monto de multas, ¿ya? Entonces todos los importadores ahorita están siendo fiscalizados con distintos requerimientos, y no solamente es una DAM, ojalá unos 10, unos 20 del 2023, del 2022, entonces vamos a tener bastante cuidado ahí. Ahora, con respecto a la vinculación del proveedor, ya en el artículo 2 ya define las condiciones de transacción, ¿ya? ¿Qué son las condiciones de transacción? Son circunstancias por las que se produce el ingreso o salida de la mercancía, pero ahorita vamos a analizar solamente 2 puntos. Son en realidad varios puntos, pero lo que ahorita viene fiscalizando SUNAT es la naturaleza de transacción y también las condiciones de transacción. ¿Ok? Las condiciones de transacción en realidad son preguntas específicas para el importador, ¿ya? Actualmente estamos siendo fiscalizados, los importadores están siendo fiscalizados por el vínculo que tiene el importador con el proveedor extranjero. ¿A qué se refiere? Que en el formato B, nosotros, si ustedes se han puesto a revisar, en el formato B hay varios casilleros, varios puntos del 7.1, 7.2, y quizás en ese punto no se puede ver exactamente las preguntas a qué se refiere, pero cada condición de transacción son preguntas directamente al importador. Por ejemplo, el 7.1 señala si existe vinculación entre el importador y el proveedor extranjero. Este dato es muy importante. ¿Por qué? Porque en una fiscalización posterior, la SUNAT, al momento de que hacen la fiscalización, señala o le solicita que el importador declare el vínculo de sus proveedores. Entonces, el importador tiene que declarar el vínculo de sus proveedores. Sin embargo, en la DAM no se declaró que hubo vínculo. Entonces, el problema ahí es que habría una mala declaración. Si es que nosotros al momento de la transmisión de la DAM ponemos que ese proveedor no tenía ningún vínculo, estamos haciendo una mala declaración. Ahora, el 7.2, por ejemplo, dice si ese vínculo ha influido en el precio de las mercancías importadas. ¿Ya? El 7.3, si se aproxima mucho al valor de transacción de las mercancías importadas en el valor de los mencionados en el artículo 12b del Acuerdo del Valor de MC. Es decir, el 7.1 va ligado a la 7.2 y a la 7.3. Entonces, si yo pongo que el importador no tiene ningún vínculo con el proveedor extranjero, prácticamente la 7.2 y la 7.3 no se llena, porque si no hay ningún vínculo, no tenemos por qué llenar esos dos datos. Pero es muy importante tener claro qué es ese punto del vínculo del importador y el proveedor, porque va a depender que eso haya influido en la vinculación del precio de las mercancías importadas. ¿Ya? Ahora, los demás preguntas
ya tienen que ver con, por ejemplo, la 7.4, puede disponer libremente de las mercancías importadas sin restricción para su cesión o utilización de acuerdo a lo señalado en el artículo 11A del Acuerdo del Valor de OMC. También esa pregunta se tiene que contestar. El 7.5, depende la venta o el precio de condiciones o contraprestaciones con relación a las mercancías a valorar. El 7.6, puede determinarse el valor de las condiciones o prestaciones. El 7.7 señala si existe pagos indirectos. También se tendría que poner si es que existe o no existe. El 7.8, existen descuentos retroactivos. El 7.9, existen cánones y derechos de licencias regalías relativos a las mercancías importadas que el importador está obligado a pagar directamente. El 7.10, está la venta condicionada a un acuerdo según lo cual es parte del producto de cualquier venta, cesión, utilización posterior a mercancías importadas. El 7.11, existe un contrato relativo a las mercancías importadas. El 7.12 es un contrato global o suministros de larga duración. El 7.13, contiene el contrato alguna cláusula de revisión del precio. El 7.14, es usted intermediario y está importando su solicitud de su cliente. Entonces, todas estas condiciones de transacción son preguntas directamente al importador. Y sé que en muchos casos, en su gran mayoría, los importadores no tienen claro estas preguntas, ni siquiera saben exactamente de qué se trata, ¿no? Pero, como les señalé antes, la SUNAT no estaba fiscalizando este tipo de condiciones de transacción, pero ahora sí, ahora sí, ahora sí está fiscalizando. Y lo más importante, como les señalé, es el 7.1 en la vinculación del importador y el proveedor, porque igual que el medio de pago, a nosotros, a la aduana, revisar la lista de DAMS, también se va al campo de la vinculación y revisa, ¿no? Si está correctamente declarado. Si no está correctamente declarado, la multa también es el 0.1 de la UIT. Entonces, tener bastante en cuenta eso, y como se le señalé aquí, la recomendación es que el importador lleve el control de sus facturas, lleve el control de sus facturas, lleve el control de sus despachos, porque en una fiscalización posterior, la agencia de aduana lastimosamente no puede hacerle seguimiento a las notificaciones y a los requerimientos que se le hace posterior a la SUNAT, ¿no? Bueno, eso sería todo. Para cerrar esta presentación, le damos pase al señor Esteban Condo para que nos regale algunas palabras de cierre. Muchas gracias por brindarnos su tiempo para asesorarnos, Gracias. Sí, gracias por compartir todo su conocimiento con nosotros. Muchas gracias, se les agradece su tiempo. Muchas Buenas gracias. noches a todos. Muchas gracias por Buenas participar y les vamos a ir Gracias. informando una próxima capacitación. Igual le vamos a pasar Muchas gracias la por información de los correos cuando tengan alguna consulta. Lo pueden hacer con toda confianza. Muchas Gracias gracias, a doctor. todos. Muy buenas noches. Les agradezco.